Judith, es un gusto trabajar este segundo día contigo. Es un gusto que ahora ya nos hayas encontrado a todas. Bueno, ayer también entraron de manera muy Muy puntual. puntual. Y el tema que vamos a trabajar hoy se llama del multiculturalismo a la interculturalidad. Judith, te doy la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo está el audio? Sí, está muy bien. Gracias. Bueno, pues de nuevo, gracias por la invitación. Saludos a todas y gracias por estar aquí. Algunas de ustedes ya nos hemos visto en otros espacios y me da mucho gusto verles de nuevo. Vamos a hacer una cosita antes de empezar. Vamos a hacer la siguiente actividad. Todas van a apagar sus cámaras y una de nosotras, yo voy a empezar para poner el ejemplo, qué es lo que vamos a hacer, va a decir algo que sea cierto sobre sí misma. Sobre todo algo que les resulte como, no sé, a lo mejor un poco vergonzoso, chistoso, alguna anécdota, pero algo que sea verdad de sí mismas. Y aquellas que también identifiquen que es algo cierto, van a prender su cámara para que veamos cuántas comparten eso similar. Bueno, entonces, Sofía y Angélica, si gustan, por favor, apagar sus cámaras. Y ¿Puede ser sin grabación esto? Sí. Ah, sí, por favor. Claro. Gracias, Ana. Gracias. Se cortó un poquito mi internet. ¿Puedes repetir la instrucción rapidísimo, Judith, porfis? Claro, que yo voy a decir algo sobre mí misma, que es cierto, y aquellas que sea cierto también para ustedes, prenden sus cámaras. Gracias. Sí. Angélica, ¿puedes apagar tu cámara también? Ah, yo pensé que yo no. Sí, está bien. Okay. No, tú también. Todas vamos a participar. Ah, es que tú vas a poner el ejemplo. Sí. Entonces, es cierto de mí que a veces cuando estoy tan cansada de tantas, hay que tener un momento de hacer conexión, y el juego es bueno. Hay muchos juegos muy interesantes que se pueden hacer por este medio, así es que les invito a que lo incorporen en sus actividades y demás. Entonces, muchas gracias. El día de ayer vimos algunas anotaciones de manera muy rápida, sobre todo de dos cosas. ¿Cómo funciona la opresión o qué es lo que hace la opresión? Y que nuestras sociedades contemporáneas son muy generosas en ese sentido. Es decir, hay muchas opresiones que se relacionan y que operan de manera sistemática en poblaciones determinadas. Una de esas poblaciones somos las mujeres y poblaciones de la diversidad sexual. Es decir, hay opresiones sistemáticas dirigidas a nosotras como mujeres, y dentro de esa gama es decir, dentro de ese tipo de opresión que es el sexismo, hay una diversidad de formas en cómo las mujeres vivimos las opresiones. No es lo mismo las mujeres que pueden ser de la clase poseedora o de la clase media alta, a la clase trabajadora, a la clase que ahora hay una tendencia a llamarle de producción primaria. Hay una definición que anda surgiendo, sobre todo a propósito de que la pandemia ha obligado a que muchas actividades se pausen o se hagan desde casa, pero hay otras actividades de personas que están generando alimentos o servicios
que no han parado de trabajar y que son las personas más vulnerabilizadas, dadas las condiciones laborales y otros elementos que se están agudizando y se están notando, porque no es que no estuvieran, han estado ahí, pero que se están agudizando con esta crisis sanitaria. Entonces, no es lo mismo el tipo de violencias o el tipo de funciones que vamos a tener dependiendo del lugar en el que estamos, por una cuestión de clase social, por una cuestión de profesionalización, es decir, de quienes han accedido o hemos accedido a estudios universitarios o de posgrado, o no hemos podido acceder a estudios de nivel básico, que le llaman. Y también si estamos en zonas rurales o zonas urbanas, o estamos en las zonas urbanas, pero en la periferia de esas zonas urbanas. Es decir, si vivimos aquí en Oaxaca, si voy a utilizar de referencia la ciudad de Oaxaca, no es lo mismo el tipo de necesidades cotidianas que va a tener una mujer o las mujeres y las niñas que viven, y adolescentes, jóvenes, que viven en la colonia Reforma, de las que viven en la colonia Jardín, o en la colonia Guelaguetza, o en San Martín Mexicapan, y siguen siendo la ciudad de Oaxaca con distintas características. Para empezar, es posible que, bueno, a mí me pasó cuando yo vivía en la colonia Jardín, nos llegaba el agua una vez al mes. Entonces, eso hacía y te obligaba a que tu vida y tu vida cotidiana girara en torno a la administración de los recursos que tienes en ese momento. Todo esto lo menciono porque dejé una de las lecturas que compartí, que les recomiendo mucho, que si la pueden revisar lo hagan. Es el término que se utiliza, que se denomina interseccionalidad. Y que básicamente tiene que ver con el reconocimiento o el notar y nombrar las distintas opresiones que operan algunas veces en un momento y en otro, dependiendo del contexto de la persona, pero otras que operan de manera simultánea. Y esta forma en que operan las opresiones no es que algo que alcancé a escuchar de las reflexiones que tenían en el cierre de su conversación de la hora previa, no es que siempre se noten o se vean tal cual y directamente, sino que muchas de esas opresiones se han internalizado y normalizado a tal grado que ya no nos preguntamos ni por qué suceden, ni que esas circunstancias que tenemos sean anormales o no sean buenas para tu vida. Es decir, llega un momento en el que las necesidades cotidianas de una persona, por ejemplo, que sus recursos económicos se basan en el ingreso diario, es decir, que no tiene fijo un ingreso periódico asegurado, sino que tiene que dar un servicio o producir algo al día para poder tener su ingreso, va a perder de vista o perder entre comillas, no es que lo pierda, lo sabe, pero se aprende a vivir con los obstáculos que están alrededor, como la falta de servicios, agua, luz, transporte digno, seguridad, etcétera, alimentación, y se enfoca en cubrir alguna necesidad específica. Ahora, podemos nombrar distintas condiciones y situaciones para decir cuáles son las particularidades de, por ejemplo, las mujeres con las que ustedes están trabajando, que llegan a pedir apoyo o acompañamiento o sus servicios, en el caso de que sean servidoras públicas. El tener en cuenta
que no podemos usar la misma regla o la misma medida, el mismo criterio para todas, nos va a ayudar a que podamos tener una manera más eficiente de atender las necesidades específicas de esa persona que requiere acompañamiento, apoyo, servicios, la definición que ustedes quieran utilizar. Ayer estábamos viendo algunos términos que hablábamos de raza, de cultura, y que yo quería que iniciáramos con eso para entonces abordar el tema de lo que significa multiculturalismo, multiculturalidad, interculturalidad, cultura, etcétera, etnia, en fin, muchos términos que usamos que luego resultan un poco confusos. Hoy lo vamos a hacer de manera más precisa y para ello lo que voy a hacer es que voy a organizar unos grupos de trabajo, de conversación, digamos, que van a ser muy específicos. Estoy compartiendo la pantalla y vamos a hacer una dinámica en la que tomaremos turnos para hablar. Vamos a hacer equipos, diadas, digamos, parejas, donde voy a dejar una pregunta y lo que vamos a hacer es básicamente responder esa pregunta a partir de lo siguiente. Vamos a tomar turnos para hablar y escuchar. Si, por ejemplo, a mí me toca con Angélica, Angélica y yo vamos a determinar qué turno utilizar. Por favor, en las parejas que les toquen, prefieran y opten que la persona más joven de su diada, de su pareja, sea la que elija qué turno quiere, si quiere hacerlo primero, quiere hablar primero o quiere hablar en el segundo turno. Supongamos que Angélica y yo nos toca, ambas tomamos un turno para hablar, digamos que habla Angélica primero o hablo yo y la otra escucha. Las reglas son para la compañera que le toca escuchar. No se vale interrumpir a la persona que esté hablando, a la compañera que esté hablando. No vamos a dar consejos. No le voy a decir a Angélica, oye, no, yo que tú me hubiera echado a correr o le hubiera dicho, hubiera hecho, yo que tú hago y esto. Nada, solo escucho. Como escucha activa, le pongo atención, miro fijamente la cámara, no me distraigo, no reviso el celular, no checo qué está pasando alrededor mío, estoy poniendo atención a la persona que está hablando. Y la última y también muy importante, esta sesión es total y completamente confidencial. Es decir, lo que vayan a hablar durante esos 3 minutos no se va a volver a decir fuera de ese espacio, ni siquiera con esa misma persona. No voy a llegar con Angélica al rato y le voy a decir, oye, por cierto, eso que me contaste en la mañana, no manches, no lo hubiera imaginado. Nada, se acabó, guárdenlo en una parte de su memoria y no se vuelve a mencionar, ni siquiera con la persona con la que tocó. Entonces, tienen presentes léanlas, véanlas, estas reglas, digamos. Voy a armar los grupos. Déjenme ver. Aquí está. Ay, qué bonito que ya se pudo. Voy a armar los grupos en lo que les pongo la pregunta. A ver. Y la pregunta va a ser, ay, discúlpenme, pero es que no soy tan experta en estas cosas, pero la pregunta va a ser esa. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de otras culturas? Cuando escuchas la palabra diferencias culturales, ¿en qué piensas?
lo que sea que les venga a la mente. Pueden ver las preguntas, pueden copiarlas. A ver, muy bien. Somos en total 18, ¿verdad? Vamos a hacer 9. Entonces, ya las estoy asignando. Ahorita que la active, va a aparecer en su pantalla una opción de ir a esos grupos. Le van a decir que sí. Va a aparecer un relojito en esos, cuando estén en esas salitas, digamos, en esas sesiones independientes. Y cuando termine el tiempo, ustedes voluntariamente pueden regresar o esperar a que yo las jale de nuevo a esta reunión grande. Entonces, a ver, ya voy, ¿eh? Vamos a hacer 3 minutos y 3 minutos cada compañera. Entonces va a durar en total 6 minutos esta sesión. Y por favor, de manera interna, ustedes lleven el tiempo. La persona que le toca escuchar va a poner su reloj, su temporizador, 3 minutos. Cuando termine o suene, ustedes dicen ya es tiempo y la persona a la que le toca va a ir cerrando su idea y le toca a la siguiente persona. Sí, Ana, por favor, dime. Entonces, pero es una pregunta y pasamos las dos y luego siguiente pregunta, pasamos las dos. No, vuelvan la una, la que mejor le dé sentido de estas dos. Háganla, pueden hacer la una, pueden hablar 1 minuto de una cosa y los 2 minutos de la otra, o pueden elegir cualquiera de las dos de la que les dé más sentido. Sí, pero son 3 minutos para estas que se están desplegando. De todas formas, ahorita se las apunto internamente, van a ver en la parte de arriba que va a salir un mensajito donde vienen estas preguntas otra vez para que se acuerden, quienes no alcanzaron a copiarla. Entonces, muy bien. Listo, las voy a abrir y adelante. Hacemos parte de ellas como si fuera algo automático o natural o biológico. Y lo que yo les decía ayer es que hay un vínculo un hilo muy fuerte, muy fino, pero muy fuerte, en el que se utiliza el término de cultura en vez de hablar de raza. Esto no estoy diciendo que ahora hablen de razas, no es eso. Por supuesto, las razas no existen, ya lo habíamos visto el día de ayer, pero es importante notarlo porque lo que generalmente hacemos es
esconder estos argumentos de naturalización o biologización detrás del concepto de cultura. Y me parece que eso no necesariamente soluciona ni ayuda a resolver los retos que tenemos para atender a determinadas poblaciones. O la manera más eficaz de atención, de apoyo, de acompañamiento o de servicio público para determinadas personas y poblaciones. Lo mismo que el género, esto de la etnia, de la cultura, de la raza, son construcciones sociales. ¿Eso qué significa? Que las sociedades las vamos adaptando según nos resultan útiles en determinados momentos de la historia, de los procesos históricos, sobre todo de los estados-nación. ¿Por qué hago este énfasis? Ayer estábamos viendo una lámina donde yo les contaba cuál fue el proceso de inversión que el Estado mexicano hizo para consolidar la idea de mexicano con O en México, la idea de ciudadano. Pasaron varios procesos, se le invirtió a la educación para un proceso de castellanización, se le invirtió a la salud pública para un proceso de eugenesia, es decir, para sancionar o proliferar y empujar qué tipo de personas querían que se reproducieran y quiénes no. Y esto, aquí si gustan, pueden temblar, yo digo eso y les juro que la piel se me pone chinita, porque por lo menos en mi familia, y ni siquiera que fuera de épocas pasadas, no, ahora en mi pueblo, hay toda una estrategia dirigida a disciplinar los cuerpos de las mujeres y a decidir cuántos hijos no pueden, o sea, cuántos no deben nacer. Es decir, las mujeres son condicionadas en mi comunidad a ponerse los parches o el uso de anticonceptivos obligados, no de manera como una decisión, no porque ellas digan yo lo quiero hacer, sino porque las obligan y les condicionan de esa manera los programas como estos de atención, ahora se me olvida cómo se llama, pero los que antes eran desde hace mucho tiempo, desde solidaridad, desde bienestar, desde prospera, todos esos programas son más bien una forma de disciplinamiento social más que de atención. Y tampoco quiero que se confunda la afirmación con con que la gente acceda a la información. No es eso, sino la manera en cómo se accede a la información y lo que en el caso de determinadas poblaciones tenemos como experiencias el acercamiento y la relación con el Estado, con el aparato estatal y con sus instituciones de salud, de educación, etcétera. Y el mensaje que nos llega a nosotras en términos de acceso a derechos humanos. Hay en nuestro discurso una insistencia muy grande a pensar que... ¿Qué pasó? No le hagas excesos la semana. Escuchamos un bebecito. Ay, qué bonito sonido. Escuchamos constantemente la denominación de que somos latinoamericanos, que somos mexicanos, todo con O, que somos griegos, romanos, judíos, árabes, cristianos, pero sobre todo hubo un empuje en los últimos 20 años en un discurso de que todos y todas somos mestizos. Es decir, ya hay una idea de consolidación, pero ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotras si todos tenemos sangre indígena en alguna parte y hacemos referencia a las abuelas, a los abuelos, a las bisabuelas?
Y yo creo que eso está bien, es decir, está bien hacer un ejercicio de genealogía histórica y afectiva de quiénes fueron esas abuelas y quiénes fueron esos abuelos. Y sobre todo pensar qué fue lo que dejaron de hacer o qué es lo que tuvieron que hacer esas abuelas y esos abuelos para que nosotras y nosotras estemos aquí tal y como nos percibimos, tal vez como integrantes de un pueblo originario, como yo, que yo pienso en mis abuelas y me pienso yo como zapoteca. Pero tal vez también, y ahí es la atención y la invitación de, bueno, yo nunca he tenido la necesidad de nombrarme, pues yo soy mexicana. ¿Qué fue lo que hicieron esas abuelos y esos abuelos para que tú tuvieras en este momento la concepción de que eres mexicana? ¿Qué fue lo que pasó? Y ayer nos contaba, y te pido permiso, Angélica, si puedo mencionar algo que nos compartiste ayer. ¿Qué fue lo que tus abuelas y tus abuelos tuvieron que hacer para que tú te castellanizaras? Para que hablaras un perfecto español, para que fueras a la escuela, para que dejaras de usar tu huipil, para que dejaras de tener ese cabello rebelde, para que dejaras de... ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es muy importante porque no es, en efecto, que haya terminado ese proceso. Lo seguimos haciendo y lo seguimos operando actualmente. Y lo insisto, lo seguimos operando de una manera tan normalizada que ya no lo preguntamos. Que cuando llega una mujer con determinadas características que está padeciendo violencia, no nos preguntamos si ese tipo de atención necesita o necesitamos nosotras hacernos preguntas sustanciales para hacer de manera más cercana, eficaz y conectada en lo más profundo, en el nivel más profundo, a solucionar o apoyar o acompañar eso que está sucediendo. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en las violencias que viven determinados cuerpos? No van a ser las mismas, las demandas tampoco van a ser las mismas. Les aseguro que por lo menos en varias comunidades que yo he escuchado y he estado acompañando a algunas autoridades comunitarias, las experiencias de acceso a los servicios de salud, por ejemplo, no son las mismas, no se demanda lo mismo. Solo como un paréntesis del ejemplo a lo que me refiero, en mi comunidad todavía hasta hace no mucho tiempo, existían prácticas de control natal como un conocimiento muy cercano a las mujeres, algo que nos transmitíamos y que nos daba el control sobre las cuerpas, sobre nosotras. Los últimos años, sobre todo los últimos 20 años, ha sido muy brutal la manera en cómo ha ido la violencia y el efecto de años, de siglos atrás y sobre todo de los últimos 50 años, de cómo ha hecho efecto de que ya no practicamos esos conocimientos y dependemos ahora de la información, claro, que el centro de salud está brindando, pero de una manera muy lineal a sancionar el número de hijos que tenemos. Y el derecho al aborto se vuelve ya no un derecho, sino para nosotras una carga, como un deber ser, como una posibilidad de no elección, cuando antes había una posibilidad de más control sobre tu propio cuerpo. Sé que este tema puede ser más... ¿cómo se dice? Invita más a la discusión y a que lo pensemos más. Disculpen que solo lo ponga sobre la mesa y que me salte el ejemplo, pero quiero que vayamos pensando esos temas espinosos o tabú o que damos por sentado y por hecho, ¿qué matices van a tener dependiendo de quién los vive, de cómo los vive, de por qué los vive? En las entrevistas que yo realicé en la Ciudad de México para mi maestría,
que fueron a mujeres y hombres profesionistas de clase media en la Ciudad de México. Salieron de las entrevistas que hice, salieron testimonios donde yo les preguntaba, bueno, ¿y cuántos hijos tienen? No, pues ahorita tenemos 6 y vamos por el 7º. Ah, no, pues somos 3, vamos por la 4ª, y así. Y yo les preguntaba, ¿y has pensado por qué has decidido tener hijas e hijos? ¿Lo has comentado con tu compañera o con tu compañero cuando tocaba a hombre o mujer? Y la respuesta que me dieron, y me sorprendió que era algo que yo he pensado todo el tiempo y que es mi miedo constante para el caso mío y de mi familia, pero no lo había escuchado verbalmente, es que me decían, oye Judith, ¿cómo no le vamos a apostar a tener hijas e hijos? Se nos mueren tantos que cómo no vamos a querer tener tantas hijas e hijos. Se te pueden morir 3 y si se te mueren 3, te quedan 4. Y la respuesta así tan cruda, tan brutal, nos da un panorama de la perspectiva de esa población, de esa experiencia, que tal vez no va a ser la misma de quienes hemos decidido tener menos número de hijos por las circunstancias que hayan sido. Pero a lo que me refiero es que estos pensamientos y estas decisiones no son gratuitas. Hablan todas de un proceso y de historias y experiencias específicas. Y algunas van a ser vividas con mucho privilegio, y hay que reconocer los lugares de privilegio, y algunas otras desde los lugares de profunda desigualdad y opresión. Y hay que reconocer y ubicar honestamente desde dónde estamos mirando nosotras para poder, les digo, aplicar esa perspectiva o esa reflexión en decisiones más útiles, eficaces y honestas para con las personas, con las mujeres con las que acompañamos, interactuamos, las niñas, las jóvenes, etc. En el multiculturalismo en América Latina, más o menos desde los 80s, es decir, hace 40 años, se empezó a empujar en una agenda en los distintos estados nacionales, sobre todo, les digo, en América Latina. Y básicamente lo que se empezó a hablar es que sí era necesario hablar de las demandas, de esas poblaciones que en ese momento les llamaban grupos, minorías, les empezaron a llamar minorías nacionales, otros les llamaban grupos étnicos, y para ello me gustó mucho como paréntesis, la observación que hizo una compañera, Yasnaya Aguilar Gil, que decía, grupos los temerarios, grupos los buquis. O sea, nosotros no somos grupos, somos pueblos, somos naciones. Entonces, nada más se los dejo ahí como para que le vayan pensando. Ese uso me gustó, cómo critica, ¿no? Ese punto de grupos. Nos empezaron a llamar grupos nacionales, y algunas agendas o algunos estados más avanzados nos llamaban minorías nacionales, es decir, naciones pequeñas. Yo propongo llamar naciones minorizadas. Ese es el término que yo estoy tratando de empujar. ¿Por qué? Porque son naciones, pero tienen un proceso de minorización. Están a propósito históricamente en un proceso en el que se les está disminuyendo. Bueno, esos grupos que empezaron con esas demandas, la característica primordial de esas que le llaman grupos minoritarios, fue que estaban definidos racialmente. Su característica es que estaban definidos racialmente, aunque no se dijera que eran población racializada.
es decir, población a la que se le asignaron características físicas, biológicas, culturales y sociales que las volvieron naturales y biológicas, las volvieron, así hablan los de la costa. ¿Por qué? Porque así son. Son enojones los de no sé qué. Así, ¿por qué? Porque así son. Esas mujeres son bien calladas, bien dejadas, porque así son, así es esa gente. Cuando Son hacemos flojos. esas, ¿perdón? O son flojos también, O ¿no? son flojos, esa es otra. Así son, no, de por sí son flojos, son necios, no quieren. Todas esas afirmaciones que están describiendo características de conducta, uno podría decir, esas no son características naturales, ni son conductas que deben ser naturalizadas, pero lo son. Ahí está permeando la idea de raza. A eso me refiero cuando decimos las razas no existen, pero los procesos de racialización en el que tú estás asignando un valor a otros, sí existen y lo hacemos cotidianamente. Y no es para agarrar, y aquí no tengo nada que se parezca, pero no es para agarrar el látigo y decir, sí, yo lo hago todo el tiempo, vamos a castigarlo. No, simplemente asumir que somos producto de una construcción de Estado y que nos obligaron a ubicarnos en distintos lugares. Y uno de ellos es que hemos construido órdenes de políticas en las que hay ciertas poblaciones racializadas, sexualizadas, clasizadas, que son construidas para básicamente mantener el sistema económico capitalista actual. ¿Qué significa? La posibilidad de que esa persona objeto de opresión sea posible, potencialmente explotable. ¿Qué significa? Que puedas sustraer de esa persona valor. ¿Qué? ¿Cuál valor? De cuidado, de trabajos primarios, de producción de alimentos, pónganle ustedes y añadan ustedes el elemento que está produciendo. Nosotras, en algunas compañeras de mi pueblo, conversábamos el otro día y decíamos, bueno, a nosotros que nos extraen, porque pues nosotras aquí estamos y pues vivimos aquí, ¿cómo nos explota el sistema? Y estábamos hablando de qué hacen nuestras hijas e hijos. Y de las 10 mujeres que estábamos conversando, cada una con hijos, hijas, 80% de los hombres y de las mujeres, hijas e hijos de esas mujeres, 80% de los hombres estaban como militares o policías. El otro 20% estaba en Estados Unidos trabajando. De las mujeres, de esas mujeres, las hijas de esas mujeres, el 60% estaba en la comunidad y el 40% estaba en la Ciudad de México trabajando como empleada del hogar. Ahora pregunto, ¿cómo funcionamos para el sistema? Así, de la manera más cruda, produciendo las personas que son la base que oprimen o de las que se les extrae energía y valor de trabajo diaria y cotidianamente. Y si eso no lo tenemos presente en el momento en el que estamos haciendo los trabajos de acompañamiento, insisto, se vuelven muy limitados para poder pensar estrategias que nos sirvan a todas. Y estos temas siempre me termino, yo siempre necesito después ir a apoyo emocional porque me dejan así como de, ay no, otra vez. ¿Por qué? Porque lo vemos, yo lo veo con mis familias, con mis amigas, con mis vecinas, con mis familias, con mis primas, y dices, bueno, ¿y qué hacemos en el medio de todo esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos viable? Pues si seguimos cuestionando lo que damos por hecho,
tenemos posibilidades de mover cosas. Volviendo al tema, estas sociedades que han sido construidas racialmente tienen demandas específicas que se han empujado, sobre todo, y en México, desde un aspecto básicamente cultural. Esa ha sido la respuesta. Cuando se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, se pusieron, bueno, posteriormente se dieron los llamados diálogos de San Andrés, y había varias mesas de demandas, entre ellas la llamada mesa de género de mujeres, donde había un pliego, unas normas, unas denuncias también que habían propuesto las zapatistas, y otras que hablaban de territorio, formas de hacer política, o mesa de economía, de soberanía alimentaria, en fin, muchos temas, y la única que pasó, la única mesa de todas esas, fue la mesa de cultura. Fue la única que se trascendió a ley en el 2001. Creemos, y algunas personas pensamos, que la agenda de lucha se vio limitada porque fue el único canal que el gobierno mexicano tuvo para poder dialogar con bueno, si a eso se le llama diálogo, con el movimiento zapatista, y ha sido el único canal legal en el que los pueblos indígenas han empujado la agenda. Pero eso, y esto es tema, ha sido muy, muy cuestionado y muy conversado con los pueblos y la población afromexicana, afrodescendiente o negra en México, de cómo para ellas y ellos se le puede dar respuesta a sus demandas, porque algunas de las observaciones es, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos territorio? ¿Cómo luchamos por el territorio? ¿Y cómo hacemos que esas leyes que están hablando de territorio, que están muy localizadas en el tema de lo cultural, cómo demostramos dónde están nuestros títulos primordiales? Si tenemos una historia totalmente distinta a la de la población indígena. En fin, o sea, el punto es notar que estas atenciones a las denuncias de desigualdad se han vuelto más como políticas de reconocimiento, pero es un canal que el Estado ha marcado. Las poblaciones y los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes, afromexicanas o negras, indígenas, de pueblos originarios, tenemos agendas distintas, pero el canal que el Estado ha marcado ha sido el de lo cultural. Y eso, ¿qué tanto limita y qué tanto da posibilidades de las peleas por la desigualdad? Que es principalmente lo que se está discutiendo y lo que se está peleando, es por qué la pobreza y por qué los niveles de pobreza son mayores en estas poblaciones, cómo hacer que las decisiones sobre territorio, agua, recursos, sean tomados de una manera justa, con información, etcétera. Cómo empujamos las agendas de autonomía y libre determinación en las poblaciones, en nuestras poblaciones. Y lo que tenemos es el discurso del Estado, en el caso de México, dirigido a políticas de reconocimiento cultural. ¿Qué es lo que hace esto? Es que nos vuelve sujetos de derecho, es decir, nos vuelve, ahí están tus derechos. Ahí están las leyes, los derechos humanos son estos, derecho a la no violencia, y entonces nos encontramos peleando por esos derechos cuando el asunto no es ese, porque los derechos se supone que ahí están, deben de ser garantizados. El asunto es que sufrimos exclusión, sufrimos sexismo, sufrimos racismo,
y que esas causas no están siendo cuestionadas. Y por eso me parece que, no sé cómo ustedes cómo lo sientan, pero resulta frustrante cuando tienes la ley contra la violencia a la mujer, las leyes contra la discriminación, y parece que no logras llegar a garantizar esos derechos. El asunto es porque los derechos están ahí, pero no es eso lo que estamos cuestionando. No nos sirve de nada la ley si no estamos cuestionando las causas estructurales por las que te hacen un sujeto sin derechos, un sujeto, una persona que no puede acceder a esos derechos. Es decir, no se están cuestionando quiénes toman las decisiones de política pública, quiénes están operando y realizando o ejecutando esa política pública, y si nuestras voces como mujeres están ahí. Hasta aquí me gustaría hacer una pausa. Me gustaría escucharles, preguntarles cómo vamos en la conversación. No sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna reflexión, alguna intervención. Bueno, yo, en esa parte que comentaba, que decía que pues tenemos aquí los derechos, y de este lado pues está cómo llegar de verdad a garantizar ese derecho. Es hace rato como, bueno, no sé si llegue la participación ahorita, pero ese rato yo estaba pensando en eso de las diferencias culturales, ¿no? Cómo es cierto que a veces las personas que integran a veces una institución, o por ejemplo un gobierno, es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que las personas sean así, ¿no? Pero no viven desde una comunidad, ¿no? Desde una comunidad, y no saben las necesidades que hay en esa comunidad. Y yo creo que esa dimensión hace a veces que esto no se llegue a eso. Bueno, esa es una opinión. Y sí me quedo pensando en eso, ¿no? En eso que decía usted, ¿no? Que estas diferencias culturales no es que sean buenas, que sean malas, las hay, existen, pero sí las personas que están ejerciendo están por ejemplo, diputados o legisladores, que están ejerciendo un poder público, o pues ahora sí que están en esta situación y que pueden aportar, pero como no viven desde esta comunidad, pues hace a veces esa discrepancia o esa diferencia. Bueno, en esa parte me quedo pensando. Gracias. Melina, muchas gracias. Sí, cierto, hay una lejanía, y también yo creo que esta pregunta que les hacía sobre pensar qué han hecho nuestras ancestras, nuestros ancestros, para notar quiénes somos ahorita, y eso no excluye a las personas que digan, no, pero pues si yo no tengo nada que ver, yo aquí ya estaba, todo está bien. Bueno, ¿qué pasó atrás para que todo estuviera bien? ¿Cuáles son los costos que pagó tu familia, que pagó? Y eso está bien, eso queremos. ¿De qué manera que nos queremos preguntar ahora cuál es la manera en la que queremos construirnos entre nosotras, nuestras solidaridades, nuestros acompañamientos? Cintia, por favor. Esta pregunta que lanzas para mí es muy elocuente, justamente por el trabajo que estoy haciendo, que a la par del trabajo que hago con las mujeres me lleva a esa revisión de la historia familiar y de la historia de las mujeres, ¿no? Como hija de una trabajadora del hogar, ¿no? Que tuve la oportunidad de acceso a la educación y al posgrado, gracias al trabajo de todas las mujeres, pues me permite finalmente reconocer dónde me sostengo, ¿no? Pero también en esta revisión de la historia familiar hay todo este proyecto
castellanizador, ¿no? Donde se pierde la lengua. Y en esta historia que les cuento también quiero incorporar esa pregunta que a mí me está surgiendo, ¿no? Porque pues están las naciones, ¿no? Y digamos que ya hay un mapeo, pero en esa zona de donde es mi familia materna, pues es una población rural y la gente pues perdió la lengua, que digamos que en la checklist gubernamental, la lengua es el primer factor para determinar, o el primer elemento para determinar la pertenencia, ¿no? La autoadscripción. ¿Cómo quedan también en el balance, ¿no? Y la falta de justicia estas poblaciones en las que les fue quitado a golpe de políticas gubernamentales, ¿no? Les fue quitada la identidad, ¿no? Y les fue impuesta, pues, es todo este discurso nacionalista, ¿no? Del mexicano, que incluso todavía sigue muy vivo, ¿no? El día de ayer mi abuela decía, es que voy a poner aquí a la Virgen de Guadalupe porque yo le regalé una imagen de la Virgen de Juquila y me dice, pero esa es de Juquila y la Virgen de Guadalupe es la Virgen de los mexicanos, ¿no? Más allá de la religión, más allá de la decisión, ¿no? De practicar una religión, pues ahí está también esta Virgen cumpliendo su papel en este proceso, ¿no? De la conformación del Estado mexicano y que sigue operando de manera muy viva y que para mí es muy necesario esto que tú nos propones, ¿no? Plantearnos, preguntarnos, pero también en el trabajo con las mujeres, a veces este tema se deja un poco de lado y yo lo he tratado de entender desde otras perspectivas, con ayuda, por supuesto, de otros profesionales del psicoanálisis, de la psicología social, de cómo la victimización o el sentirse víctimas es una cosa que muchas mujeres con las que yo he trabajado no quieren pisar, pues, ¿no? Entonces, hay toda una construcción de otro discurso de hemos salido adelante, que también tiene que ver con el discurso televisa, el discurso educativo, ¿no? De somos pueblo fuerte y además hacia las mujeres. Las mujeres somos unas chingonas porque tenemos 10 hijos, nos levantamos a las 4 de la mañana, hacemos las tortillas, ¿no? La comida, sostenemos la casa. Es decir, también allí en el trabajo cotidiano, lo que tú vienes diciendo, se está sosteniendo toda esta construcción de país y de personas y efectivamente, ¿no? Las mujeres también de esta región van a trabajar como empleadas del hogar y hay mucha migración, ¿no? De los varones a Estados Unidos y que, bueno, me enteré ayer que pagan 260,000 pesos para pasarlos ilegalmente, lo cual a ellos los deja finalmente endeudados, ¿no? O sea, son una serie de procesos que están tan normalizados como tú decías que ya no se ve la injusticia, ya yo noto como varios procesos con las mujeres, ¿no? Como que hubiera una renuencia a reconocer que han sido víctimas de injusticia, pues, ¿no? Y por supuesto que en un afán de un diálogo lo más horizontal posible, pues por supuesto que yo no planteo estas cosas así, ¿no? Siempre es, bueno, en la relación que estamos construyendo ustedes y yo con ustedes, ¿no? ¿Cómo lo podemos reflexionar, ¿no? Porque un poco la narración que hacía Sofía también me saltó, porque decía ella, bueno, me costó mucho convencer a la mujer de que hiciera la denuncia. Desde el trabajo que yo hago, sí, yo no soy defensora, pues, ¿no? Yo hago estudios, soy académica y tenemos una colectiva ahí. No se trata de convencerlas, ¿no? A mí eso me preocupa mucho, intentar como no llevar allí todo mi discurso, ¿no? Sino más bien yo estoy intentando conocer, pero sí veo esto que tú planteas de manera muy nítida, ¿no? Como la normalización ya no nos permite, no les ha permitido, ¿no? Lo veo con las mujeres de mi familia, lo veo con las mujeres con las que estoy trabajando, ¿no? Que ya no les ha permitido o deciden ya no sentirse objeto de injusticia, de opresión, ¿no? Yo hasta ahorita pienso que es
y ustedes, hace rato Angélica comentaba que tienen como mecanismos de acompañamiento psicológico, cómo eso está sirviendo para que ellas no tengan otro tipo de problemáticas, ¿no? De depresión, ansiedad, etcétera. Y lo consultaba con un psicoanalista y me decía eso, son pequeños diques que las personas vamos construyendo para contenernos, para autocontenernos, y no se trata de echarlos por tierra, ¿no? Se trata de construir a partir de ahí. Sin embargo, en esa revisión de la historia personal, yo pensaría, es muy injusto y yo tendría derecho a reclamar lo que decían del cabello, ¿no? A reclamar que por muchos años, para poder cumplir con el estándar de esperado, pues una se alacia, yo me alaciaba, ¿no? El cabello, y hasta ahora puedo libremente traerlo a una sesión con ustedes, ¿no? O lo que decía ayer una de las compañeras de hoy no me maquillo, ¿no? Este disciplinamiento que tú decías del cuerpo de las mujeres también tiene que ver con todas estas manifestaciones. Entonces, bueno, planteando eso concretamente, ¿cómo plantearías tú en este espacio que quedó como en el limbo? Pues ni son mestizos completamente y ya no se reconocen como una nación, ni mazateca, ni chinanteca, ni ayauteca, porque además es una zona como de mucho intercambio, ¿no? Entonces, no cumplen ni el ideal mexicano, ni el ideal nacionalista mexicano, ni ni estas otras, pues yo veo corrientes, movimientos muy importantes que están ocurriendo, ¿no? De revaloración, de justicia, de las naciones, ¿no? De las naciones previas a los españoles. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿No? Pues, como heredera también. Sí, muchas gracias, Cintia. Haces observaciones muy, muy, que dan para muchísimo como pensarle y, y bien, bien difíciles de responder también. Pero yo me acuerdo y quiero compartirles, tengo una experiencia, un acercamiento, una conversación con un pueblo chocholteco. Los pueblos chocholtecos que habitan la zona de Nochixtlán, en la parte de la mestiza, de la mixteca, la mixteca baja, básicamente su lengua está extinguiéndose, o sea, está desapareciendo. Ya prácticamente los lingüistas la dan por desaparecida. Y lo que yo he escuchado de parte de las autoridades de esa zona es que hay un reclamo de su identidad como una recuperación, un derecho a su identidad políticamente asumida. Y han hecho mucho trabajo por notar y ellos lloran de una manera muy, muy fuerte la pérdida de su lengua porque justo ahorita la están viviendo en términos muy, muy tangibles. Las y los abuelos que hablan están muriendo, se está muriendo su lengua, pues. Y lo que ellos dicen es que la lengua no los va a determinar como para decir que han desaparecido. Hay trabajos desde esos lugares y ahí hay un punto que no sé si alcance voy a tratar de explicar, pero no sé si alcance a explicar completamente, pero lo importante aquí es que ellas y ellos están empujando una reivindicación, una lucha por su identidad política, que es distinta a la asignación de identificación que se les da. Es decir, por supuesto a ellas y a ellos, y uno de los reclamos era que no pueden acceder a los recursos del INPI
porque ellos no están catalogados como población indígena. Y lo que ellos, y hay unas comunidades que lo han hecho de esta manera, es, y puedo solicitar o puedo buscar las cartas que ellos han escrito, es después de años en las que nos mandaron maestros y que les pegaban a nuestras hijas e hijos para que dejáramos de hablar la lengua, ahora nos dicen que porque no hablamos la lengua en Nguiwa, no podemos acceder a recursos, pero lo que sí seguimos siendo es que seguimos siendo pobres, decían en esa carta, y se la dieron a Andrés Manuel cuando fue a Nochixtlán el año pasado. Seguimos siendo pobres, seguimos siendo tratados como pobres, le pusieron. Y nos dicen que nuestras montañas, que nuestro territorio no tiene nada, que es estéril. Y ahora nos dicen que tenemos que buscar tal y tal proyecto de desarrollo y tal proyecto de desarrollo. Una prueba de cómo nos están tratando es que hay comunidades en las que solamente quedan 5 familias viviendo. A ese grado, no solamente nuestra lengua está muriendo, sino que también nuestras comunidades están muriendo. Bueno, esto lo menciono porque hay dos aristas de la cuestión de la cultura. Una, la respuesta que te puede dar a ti como una lucha política por tu vida y lo que significa para ti tomar esa bandera o esa ruta, y otra distinta, la relación que se establece con el Estado. Y las formas en las que tú puedes acceder o no, con este ejemplo de los recursos del INPI, a cierta atención con ciertos recursos, y lo que eso genera es que hay poblaciones que ya no son determinadas o identificadas como indígenas, como las que tú mencionas, que quedan fuera de la atención. Y eso es un problema, y eso es el punto central que a mí me parece útil notar, por el que es problemático hablar desde las culturas como solución o administración de las demandas. Porque lo que estás poniendo al frente es quién puede ser digno, digo, no sé si digno sea la palabra, quién puede ser caracterizado como objeto de atención y quién queda fuera, y quedamos en el limbo mucha población que, les digo, son la mayoría de la población que habita las zonas periféricas de la ciudad de Oaxaca, de la Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan. Son poblaciones que quedaron en el limbo, que provienen de poblaciones rurales indígenas, y que ahora no tienen ni son atendidas, porque quedan como en una especie como de atención a la pobreza sin atención a sus especificidades culturales, lingüísticas, económicas y sociales. Y ese es el principal reto por el que lo que se invita a hacer es qué tipo de respuestas nos da cuando hablamos de derechos versus hablar de justicia, de justicia racial. El énfasis en el uso de diferencias culturales como opuestas a la discriminación racial, por ejemplo, en Estados Unidos, permite ignorar la existencia continua del racismo, una vez que la diversidad cultural es reconocida, sin que tengan que reconocer los aspectos sociales y económicos de la injusticia racial. Esto, en el caso de México, se traduce a vístanse sus huipiles que quieran, anda, ponte tu huipil, ay, ¿por qué te da vergüenza usar rebozo? Ay, ¿cómo que dejaste de hablar la lengua? Pues háblala. Bueno, pero el asunto es que yo les decía ayer, tú vas al hospital, sigues yendo a que te atiendan en tu acceso a la justicia, y lo que está enfrente para tu trato no es si hablas, si vistes el huipil, es la lectura que hacen integral
de ti como lo que representas para esa funcionaria o funcionario público o para esas políticas públicas que están atendiendo de determinada forma a la población. El asunto aquí no es que si tú vistes, si tú haces, anda, quiérete, ya habla tu lengua, que no te dé pena, vístete. Cuando el problema es que no se están reconociendo y cuestionando los aspectos estructurales y los aspectos sociales y económicos de la injusticia racial. En pocas palabras, lo que vemos en estudios recientes del mismo INEGI y del Colegio de México y del CIDE y de otras instituciones que han estado analizando la pobreza es que entre más morena, moreno eres, menos posibilidades de acceso a educación y a puestos de decisión vas a tener. ¿Cómo explicamos eso desde el aspecto cultural? Repito, son personas que tuvimos procesos de asimilación, de castellanización, pero como ya no somos objeto de atención para esa idea de pueblo indígena que se tiene, quedamos fuera de la discusión. Sin embargo, sobre nuestros cuerpos caen esas decisiones que siguen construyéndose en política pública, que nos siguen excluyendo de los podríamos llamarlos así como beneficios o usos de la noción de desarrollo o de algunas otras políticas que se construyen para atender a la población. Las políticas culturales y de la diferencia no se pueden, si se estiran lo suficiente, no dan para solucionar asuntos de desigualdad social. Cuando hablamos de términos de interculturalidad, y ese es otro punto, ahorita busco la presentación, la diapositiva que corresponde, pero hay otra noción en la que parece que el asunto de interculturalidad tiene que ver con población indígena, o solo tiene que ver con población indígena, y eso no es cierto. Y eso lo podemos ver en términos, vuelvo al asunto del Estado. ¿Dónde están las universidades interculturales? ¿Dónde están? Están en las zonas indígenas. ¿Por qué? ¿Para qué? Mi pregunta es, yo no necesito una universidad intercultural. Yo, y digamos, disculpen mi expresión, espero que esto no se vaya, que sea solo para uso de registro y no para publicación, por favor, porque no me habían avisado si era así. Pero yo, como niña zapoteca de Yaniza, yo mamé la interculturalidad. Yo la viví en mi cuerpo, en los cuerpos de mi mamá, de mi papá. A mí me enseñaron a que necesitaba hablar español para poder comunicarme con esos espacios fuera de mi comunidad y dentro de ella también. Más interculturales, nosotras no hay. Los pueblos indígenas son interculturales porque necesitamos ser interculturales para sobrevivir. Y resulta que las universidades y las políticas públicas nos dirigen las políticas interculturales como si necesitáramos ser más interculturales. No, el Estado es el que necesita preguntarse qué tan intercultural es. La población mestiza y la que se llama soy mexicana, mexicano y punto, es la que necesita preguntarse qué tan intercultural es. No nosotras ya lo somos. Ya, ¿por qué? Porque gracias a eso sobrevivimos el genocidio. Y no el genocidio de hace 500 años, el genocidio de hace 100, de hace 50 y el de ahorita, que con una crisis sanitaria como esta nos está obligando a que tomemos decisiones drásticas para seguir sobreviviendo, como cerrar los caminos, en fin, ya me estaba yendo por otro lado, pero creo que hay cuestiones muy importantes de preguntarnos qué significa lo intercultural. Y honestamente, lo que significa lo intercultural
es que solo está dedicado y atendido al otro construido como diferente, culturalmente. Y eso no está dando soluciones. Las universidades interculturales tienen graves problemas de, bueno, entre otros muchos, pero de ser reducidos a universos pequeños como si fueran los únicos lugares en los que van a tener interacción las personas que están asistiendo. Hay un reclamo de esas universidades interculturales hacia sus estudiantes de decir, vístete así, ¿por qué no hablas la lengua? ¿Por qué no? Y hay una experiencia muy concreta que recuerdo, iba a haber un evento aquí en la ciudad de Oaxaca, iba a ser y fue en la biblioteca, ¿cómo se llama esta biblioteca? La de Santo Domingo de Guzmán, la biblioteca Burgoa, de Burgoa. E invitaron a ay, por favor, ayúdenme, a esta escuela que está en Tlacochahuaya, en San Jerónimo Tlacochahuaya. La envío. La envío. Y cuando yo leí, yo no iba en la envío, yo fui por otra, por otra circunstancia. Los requisitos para llegar eran, viste, y además así, yo dije, órale, viste, ponte tu traje típico y cuando saludes vas a saludar en tu idioma, en tu lengua indígena. Así les dieron un papelito con esas instrucciones. Y a mí eso me pareció sumamente violento. Y pareciera que es como eso, el no tener como la decisión cotidiana de utilizar nuestra indumentaria, por ejemplo, o de hablar nuestras lenguas originarias, no es un problema nuestro, no es un problema de vergüenza, no es un problema de desinterés, es una consecuencia del racismo. Es una consecuencia de procesos y políticas públicas. Y entonces, si volteamos la pregunta y cuestionamos esta definición que la estoy buscando de interculturalidad, lo que vamos a tener como pregunta es una muy profunda hacia la noción de cómo nos hemos construido como sociedad mexicana. Hay muchos problemas dentro de esa sociedad mexicana. ¿Qué significa ser mujer mestiza? ¿Qué significa ser mujer de un pueblo originario? ¿Qué significa ser mujer pobre? ¿Qué significa ser mujer de clase media? ¿Qué significa ser mujer con privilegio? ¿Y qué significa ser mujer objeto de opresión en un sistema como este? Hasta aquí hago otro pequeño momento de pausa. Si alguna de ustedes desea hacer alguna intervención, estoy buscando en la diapositiva sobre la definición de la noción de interculturalidad. Con eso que dices, Judith, yo quisiera como, o sea, nada más es como una reacción, ¿no? Como, sí, justo pensar en esto que como tú dices, la discusión va más allá, ¿no? Porque no es solo estas relaciones respetuosas, ¿no? Que realizamos entre la gente, sino creo que atraviesa justo por esos tratos dignos de recibir también como, pues, servicios que sean, pues, dignos, que sean pertinentes, ¿no? Como todo esto que ya se habló de la salud, toda esta parte como de la educación que tú también mencionas, y me deja pensando este ejemplo que tú decías, ¿no? Yo comparto como esa indignación de decir, o sea, ya nada más les faltó poner así como que hablen su dialecto, ¿no? Porque creo que también a veces sí me ha tocado mucho escuchar funcionariado hablar de esas maneras, o cómo nos ubican para ciertos lugares, ¿no? Ahora sí, vístanse, ¿no? Con su traje para la foto, ¿no? Como florero, como folclorizar, y en donde sí no cabemos, ¿no? Cuando
cuando a lo mejor tú dices, bueno, quizá sí es real, ¿no? Como todos estos estudios de la pigmentocracia, ¿no? Como tu color de piel pudiera definir como mucho el trato y todo, ¿no? Pero creo que también no solo eso, sino la lectura en general de tus rasgos, ¿no? O sea, me hace pensar incluso en mi propia familia. Tengo hermanas y son un poco más morenas y a veces es así como de, pero tú eres más güera, ¿no? Pero sí, pues sí, sí se parecen, o sea, porque al final es como leer los labios más gruesos, o sea, como tu cabello es más grueso, ¿no? O sea, como en algún momento, de hecho, una compañera de trabajo en una institución pública me dijo, es que tú eres güerita de pueblo. O sea, como todo esto que pudiera ser como sutil, pero que está cargado pues de todas estas conductas bien racistas y que desdibuja, ¿no? Porque entonces nos pone en lugares como que no eres suficiente buena para estar en una institución pública, ¿no? O pues sí, chido, pero igual y tu lugar es como hacer otras cosas, ¿no? Como un trabajo serio de investigación, de tal, no lo creo, ¿no? Y entonces creo que como mujeres indígenas a veces es eso, desde nombrarnos, pero también esforzarnos el doble o triple por demostrar que sí podemos hacer las cosas, ¿no? Y entonces, hasta cuando te pones tu huipil, pero si se lo pone a lo mejor alguien más, ¿no? Y que es de ojos azules y, ay, está hermoso, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Y tú, pues tú siempre, ¿no? Te ves así. Entonces, creo que esas cosas que son sutiles es importante también aquí como traerlas a colación. Gracias, Judith. Muchas gracias. Gracias, Eri. Estoy sí, totalmente de acuerdo con eso, con los ejemplos y lo que estás mencionando. Y me parece que algunas de las cosas que se quedan de lado, a ver, déjame ver, aquí está. Son estos, ¿cuáles son los efectos limitantes del paradigma étnico intercultural? Una de las que hemos mencionado aquí son que ese enfoque de diferencias étnicas naturaliza la construcción racial cuando las explica como elementos culturales. Ya habíamos hablado de algunos ejemplos de esto. Lo que pasa es que de por sí así son tímidas las de la sierra, o son enojones los de no sé dónde, o son flojos porque de por sí así son. No, son bien desconfiadas porque, en fin, vamos naturalizando y las construcciones raciales. Otra cosa es que esas diferencias se asumen como un hecho, como algo dado, como algo que no puede cambiar, como algo encerrado y que no puede modificarse. Y hay una cosa que es una observación crítica a muchas explicaciones, es que dicen que esta explicación de interculturalidad dice que el problema es que no nos entendemos. No, fíjate, Cintia, que si tú y yo habláramos y de veras nos entendiéramos, entonces ya no tendríamos tanto conflicto. Cuando en realidad el asunto es que hay una profundidad de cuestiones económicas, sociales, históricas, que están ahí y por lo cual se ve y se hace efectiva la violencia hacia determinadas poblaciones. El asunto no es que nos conozcamos, hay que conocernos. No, lo que pasa es que no lo conoces, por eso es que no lo tratas así bonito, no te gustan porque no lo conoces. El problema no es no conocer, el problema es que esas diferencias que se están construyendo como naturales son el sustento y la justificación para dominar a un grupo, a un grupo poblacional determinado. Bueno, hay un
un asunto en el que se cree que el racismo es un problema de similar, diferente, en lugar de desigualdad y dominación. Es decir, lo que pasa es que somos diferentes, por eso no nos entendemos. No, el problema es que hay un sistema que requiere del racismo, del sexismo y del clasismo para continuar justificando la desigualdad y la dominación. Hay otro que se usa mucho en Oaxaca, como que el racismo es un problema explícitamente interétnico, es decir, cuando hablamos de los conflictos intercomunitarios, por ejemplo, y no como un componente social. Es decir, que solo existe cuando hay un otro. Y este es muy delicado y muy, muy útil para los gobiernos que quieren desestabilizar políticamente a las regiones. A los gobiernos estatales y federales, lo que más le conviene es tener poblaciones, comunidades y pueblos enemistadas entre sí. Y se asume y se explican los conflictos como un conflicto interétnico, en vez de ir de fondo a los problemas, y lo que se hace es perpetuar esos conflictos que les denominan interétnicos, que impiden la solidaridad y la alianza entre las mismas comunidades. Y de eso tenemos ejemplos. El último que yo recuerdo fue la afirmación del gobernador de aquí de Oaxaca al hablar de la violencia que se está viviendo en San Mateo del Mar, o en toda la zona ICOT de esa región, y que básicamente tiene que ver con la incursión de empresas transnacionales para la instalación de eólicas y el uso de recursos naturales de la zona. Eso no se menciona. No se menciona cómo el narcotráfico y el crimen organizado ha incursionado, eso tampoco se menciona, pero es muy fácil decir que es un problema interétnico. Además que volvemos a hacer el uso cultural del término, ¿no? Y que la idea de que lo cultural es el problema y la solución. Entonces estamos hablando de derechos indígenas lingüísticos, de interculturalidad, de usos y costumbres, volviendo a encerrar el asunto, alejándolo del problema estructural. Y omitiendo que el hecho de que el racismo, uno de los efectos es que el hecho de que el racismo es un sistema de privilegio es pocas veces reconocido. Aquí lo que estamos hablando es ¿qué te da el racismo? ¿Qué le da el racismo? ¿A quién resulta beneficiado? Cuando tengamos estos problemas, y eso es una enseñanza que me ha dejado, y disculpen que lo omití, esta presentación es básicamente trabajo del colectivo para eliminar el racismo, el trabajo de la doctora Emiko Saldívar Tánaca, que ella ha sido mi maestra en estos temas. Ella se dedica especialmente a estudiar el Estado, a través del INPI y del INEGI y de otras instituciones que operan el Estado, pero es básicamente el análisis de producto de su trabajo y de su análisis, pues. Sin cultura, sin derechos. Ese es otro problema. Y ese lo saqué a propósito de la afirmación que hacía Cintia. En el caso, por ejemplo, de los afrodescendientes que no pueden comprobar una identidad étnica, automáticamente no cuentan con un reclamo social sólido, reconocido, de derechos colectivos, a pesar de que sufren exclusión política y discriminación racial. La población afrodescendiente, negra, afromexicana, han obtenido derechos colectivos cuando han podido clamar una posición similar a los indígenas. Es en el caso de Colombia y Ecuador, pero la mayoría de la población negra en América Latina es urbana y no posee una identidad diferente a la del resto de la sociedad. A su vez, el uso del criterio cultural puede ser sujeto de derechos colectivos. Resulta ser problemático
problemática para los indígenas también. Este es el único slide que tenía para esto, pero aquí debería de decir los afrodescendientes y la población indígena urbana, que es las poblaciones indígenas que ya no son catalogadas como indígenas porque han perdido su lengua, porque ya no visten vestimentas asociadas a los pueblos indígenas, o cualquier otra que no puede comprobar una identidad étnica. Parece que delimita este reclamo o estas demandas. Es decir, se ven limitados en sus denuncias y en sus demandas. Y por otra parte, pareciera que el camino de lo cultural es la única solución para poder reclamar ciertas demandas. Exactamente. ¿Qué tal el comité de autenticidad? No, y además quienes integran el comité de autenticidad. O sea, el comité de autenticidad de la Guelaguetza, no, a mí me gustaría hacer como todo un mapita de quiénes integran con rostros y nombres el comité de autenticidad. La élite blanca mestiza oaxaqueña es la que determina quién debe ser auténticamente indígena en la Guelaguetza. Bueno, eso sería todo, toda la exposición. Me gustaría que tuviéramos estos 10 minutos que restan, 10, 12 minutos, para tener de vuelta esta conversación. Les recomiendo mucho la revisión de los textos que les hice llegar. Creo que son muy buenos. Ahí está contenido, estas cuestiones que yo mencioné en las diapositivas están en esas lecturas y van a cobrar mucho mejor sentido si les hacen una revisión para quien guste. También tengo unos textos mucho más pequeños y no llevan más de 2, 3 cuartillas, que también son para mí un reto escribir, porque parte de las consecuencias del racismo para mí han sido como recuperar mi mente en el sentido de decir que puedo ser capaz de pensar y escribir, que es muy difícil, pero con mucho gusto les comparto lo que tengo también, que son textos mucho más de rápida lectura. No les lleva más de 10 minutos sentarse a verlos. Entonces, con mucho gusto le puedo dar el enlace a Rosario. Y bueno, preguntas, dudas, observaciones, retroalimentación para mejorar, alguna cosa que noten. Adelante, compañeras. Sí, se los voy a pasar a Rosario. Gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguna anotación? ¿Alguna pregunta? Sí, Montserrat, por favor. Montserrat Rosario. Ay, ya se va. Ok. A ustedes, muchas gracias. Bueno, yo quisiera también no dejar pasar esto que me surge también pensarlo como los grupos de privilegio, ¿no? Y las personas en el estrato social y económico más alto, ante estas denuncias que se hace de injusticias históricas, de opresiones históricas, en términos de color de piel, ¿no? Y de falta de acceso, como el dato de movilidad social, ¿no? Que para quienes somos más morenas es más difícil que para las mujeres más blancas, ¿no? Que es un dato demoledor. O cómo nos vamos blanqueando con el maquillaje, ¿no? Esos datos precisos y demoledores,
cómo las personas que están en el privilegio, privilegio de verdad, pues, ¿no? No los mini privilegios que podemos tener, ¿no? La clase social, media, baja, etcétera, que bueno, esa es otra discusión. Señalan de resentimiento, que esto me parece que surge siempre, ¿no? Es resentimiento, es envidia, la narrativa del echaleganismo, ¿no? Que ya se menciona tanto, como si quieres, puedes, como todos estos factores también están en esto, los tendríamos que meter a la discusión también, ¿no? En este análisis interseccional que propones, pero obviamente cuando se tiene un privilegio no se quiere perder, ¿no? Entonces, me parece que vamos a tener que seguir empujando, ¿no? Y la digna rabia que dicen las feministas, hay que hacer uso de ella, porque pareciera que si no es con rabia las cosas no caminan, ¿no? Sí. Y estaba también, creo que en estos acercamientos de notar cómo operan interseccional y simultáneamente las opresiones, las mujeres jóvenes, las niñas, están en situaciones, es decir, si nosotras hacemos un recuento de cómo fue para nosotras nuestra infancia, nuestra niñez, creo que hay muchísimas claves de cómo comenzamos un proceso de silenciamiento, de omisión, pero también de violencias calladas, guardadas, de todo tipo, sexuales, de amor hacia ti, o sea, de violencias que derivaron en que asumiésemos que estaba bien lo que posteriormente asumimos como normal. Creo que son las situaciones menos dadas donde crecemos con, o nos desarrollamos o vivimos con posibilidades de sentirnos bien con nosotras. Y que ese tema sigue quedando pendiente, como si postergarlo, no sé si sea la palabra, pero como postergar el tema de las niñeces y de las juventudes fuera una manera como de esquivar, o no quiero hablar de eso, o no importa que se las arreglen, mañana va a pasar algo. Y lo cierto es que se sigue reproduciendo todo eso todo el tiempo, como ustedes mencionan, en los espacios de redes sociales, en las cámaras que automáticamente vienen con esa noción de embellecer y borrar ¿qué? Borrar arrugas, borrar rasgos, aclarar, con todo esta como inversión de nosotras, y que parecería superfluo hablar de belleza, por ejemplo, pero tiene en medio toda una violencia que sistematiza lo que nosotras nos hemos construido como mujeres, y nuestro amor hacia nosotras mismas. Entonces, muchas gracias por todas las observaciones que están dejando. Sí, y en efecto, Edith, los filtros de las redes sociales y el impacto que tienen la infancia y en la adolescencia, y además el acceso que están teniendo indiscriminado en este momento, que todo se está obligado a que sea por WhatsApp o por internet, que se esté usando el internet para la educación, la escolarización en este momento. Pero bueno, eso sería, les hago llegar la información que quedamos, y me gustaría, por favor, que como última actividad
dijéramos una palabra relacionada con el tema de racismo y de sexismo, en el que ustedes decidan recuperarse a sí mismas. ¿Se entiende la pregunta? Algo que ustedes quieran con una palabra que muestre una decisión de lucha de ir por ustedes mismas en algún lugar en el que el racismo o el sexismo o ambas les haya violentado a ustedes. Entonces, vayan pensando la palabra, la que ustedes elijan que pueda ubicar, y si la pueden anotar en algún lugar de su libreta o en algo en grande donde la puedan pegar, que les recuerde a sí mismas que el día de hoy sea el tema, esa palabra sea el tema de su reflexión para ustedes. ¿Vale? A todas nos quedó la anotación, la última dinámica clara. ¿Sí? Voy a creer que sí. No veo a nadie que diga que no, entonces voy a pensar que sí. Vamos a hacer las participaciones otra vez. Yo voy a tomar ahora el orden de arriba abajo, como están en el orden de participantes. Voy a omitir a las organizadoras, nosotros vamos a ir al final, pero vamos a iniciar entonces. Ana Edith, ¿cuál sería tu palabra? Ana Edith Ortiz. Identidad. Identidad. Sí, estaba pidiendo a Aurora Cobón, ¿podrías dar un ejemplo? Sí, claro, por lo menos para mí, mi lucha, mi palabra es Tizakiryu. Y Tizakiryu es decir lengua en mi idioma. Es decir, yo quiero ir por mi lengua. Entonces, en este caso, yo solo diría Tizakiryu. Muy bien. Entonces... Sí, perdón, ¿puedo comentar para ver si tengo claridad en eso? Sí. Me refiero a que mi palabra identidad, porque justo estaba pensando, mi familia es materna, es de Sierra Juárez, mi familia paterna de Sierra Mije. De pequeña tuve más contacto con la Sierra Juárez, no conozco mucho de la Sierra Mije, pero más bien me pone a pensar eso, ¿no? O sea, me gustaría volver entonces y quizá ir un poco más a la parte de identidad por parte de la familia que es de la Sierra Mije, ¿no? Y quizá conocer un poquito más de eso, de esas raíces. No sé si está bien así como lo estoy pensando. Está perfecto como lo estás pensando. Muchas gracias, Ana. A ustedes, a ti, Gracias. Judith, gracias. Aurora, ¿quieres ir de una vez o quieres ir? Sí, está silenciada. Bueno, para mí sería como derecho a ser diferente. Derecho a ser diferente. Muchas gracias. Flor. Sería aceptación de mis diferencias y de las de los demás. Muchas gracias, Flor. Gracias. Guille Edith. Yo puse dignidad. Muchas gracias. Jessica Vázquez. Respeto hacia mí y hacia los demás. Y las demás. Muchas gracias, Jessica. Lucy. Lucy Hernández. Yo, diversidad. Gracias, Lucy. Mariela. Yo digo descubrimiento, descubrimiento, porque como lo mencionaste, ¿no? Nosotros dejamos
de ser, pero entonces, ¿qué soy, no? Estoy en ese aspecto, descubrimiento. Muchas gracias, Mariela. María Elena. Podría ser permanecer y todavía seguir descubriendo acerca de mis orígenes. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Melina. Diferencias culturales en un ámbito de respeto mutuo. Gracias, Melina. Montserrat Sánchez. Ya está. Rebeldía. Creo que yo elegiría esta palabra. Qué bonita palabra. Gracias, Montserrat. Nayeli. Mi palabra podría ser reapropiación. Gracias, Nayeli. Ruth. Valeria. Mi palabra podría ser autodeterminación y cosmovisión. Gracias, Ruth. Sofía. Autenticidad. Gracias, Sofía. ¿Y Cintia? No lo pude resumir en una sola palabra, entonces la frase sería derecho a la propia historia, a mi propia historia. Gracias, Cintia. Ahora, Soledad. Soledad yo, ¿verdad? Sí. Y yo diría, bueno, hice dos que creo que me gustaría como compartirlas. Una, por un lado, es mi raíz, un hashtag mi raíz, como entretejiendo mi historia y los sentires. Y la otra, pues, también, obviamente, a este ejercicio de sentir y pensar. Flor, deja de clavar clavos. Gracias, Soledad. Rosario. También a mí me costó trabajo hacerlo en una sola palabra, pero pensaba yo en fortaleza, validación, autovalidación, porque sí he permitido desde esta perspectiva de la discriminación y del racismo, a veces comprarme el juicio de la otra persona, ¿no? Entonces, haciéndome dudar de mí, ¿no? De mi persona. Entonces digo, no sé, fortaleza para defender y validar lo que yo soy. Muchas gracias, Rosario. Angélica. Muy bien, pues qué linda reflexión. Pues a mí también me costó trabajo una palabra. Primero pensé en autorreconocimiento. Y la segunda es honrar mis orígenes, que creo que durante la sesión de ayer y de hoy me conectó mucho desde el ejercicio de lo que más me gustaba y oler mi guayaba, me fue llevando a esta posibilidad de ir, reconocer y honrar mis orígenes, porque finalmente de ahí me da el autorreconocimiento de quién soy y una gran tarea de futuro también. Muchas gracias, Angélica. Ay, compañeros, pues tuvimos... ¿Alguien más? Perdón, ¿alguien faltó? ¿No? Todas pasamos. Muy bien. Sí, todas pasamos. Adelante. Sí. Ok. Listo. Pues muchas gracias, compañeras. Fue un placer. La verdad es que sí, fue una sesión... Montserrat. Montserrat está pidiendo la palabra. Sí, es que yo creo que sí nos falta alguien. Ajá. Ay, perdón. Sí, muchas gracias. Sí, por favor. Maestra Judith, yo solamente quisiera pedirle como quizá una recomendación en cuanto a bibliografía que consultar, porque me llamó mucho la atención la última parte de su plática en torno a los límites, ¿no?, del enfoque intercultural. Y entonces me gustaría saber si hay algún texto que nos pudiera como guiar. Gracias. Sí, sí, gracias. Te lo puedo enviar. Puedo compartirles aquí directamente mi correo electrónico.
Ahí está. Y ahí está mi número. Lo único que no acepto son estar en grupos de memes. Sé que son los más divertidos, pero luego me distraigo mucho en el día. De ahí en fuera, me apunto. Y Montserrat, si por favor me gustas, me envías tu correo, un mensaje, y yo te mando por ahí las lecturas. Sí, gracias. Sí, gracias. Ayer me faltó decir que alguien preguntaba, creo que Nadia, que cómo se nombra, cómo hacer uso o nombrar a determinadas poblaciones, identidades, cuál era lo que era lo correcto. Y me quedé pensando ya en la tarde, y yo les había hablado de mi experiencia, de yo cómo lo uso, pero luego me quedé pensando que también, y es muy importante preguntar directamente cómo es que se debe de nombrar, o sea, cómo hacemos este ejercicio a las personas con las que trabajamos sobre cómo se definen, cómo se nombran, cómo quieren ser nombradas, y tener muy presente quiénes son las que nombran o quiénes nombran, quiénes nombramos, desde dónde. Entonces, solamente era eso. Muchas gracias y ya me había extendido. Gracias, Angélica. Se lo comentaremos a Nadia. Y ahorita que hacía mención Montserrat sobre cuáles son los límites de la interculturalidad. Justamente todo este módulo, de eso se trata, de que vayamos escuchando a nuestras diferentes ponentes y que podamos ir haciendo como un análisis, porque cuando abrimos el módulo hablábamos justo que la interculturalidad no se refiere solamente a las relaciones con la población indígena, sino desde la cuestión cultural, y de que cómo se aparecía este sistema en el cual nosotras nos movemos como mujeres en un sistema asimétrico, donde todo lo que deviene del sistema patriarcal es lo que se valora, es lo que se reconoce, es lo que se privilegia, y que nos pone en una desventaja a las mujeres. De esa manera queríamos abordar qué es este tema de la interculturalidad en relación a la perspectiva de género, es decir, cómo establecer relaciones que sean equitativas y que dejen de ser asimétricas, porque lo que enfrentamos en esta problemática en el área de salud, de educación, de violencia, son justo estas relaciones de asimetría, donde nuestra cosmovisión occidentalizada es la que pretende entender y hacer entender a las comunidades que son diferentes esta forma de pensar. Entonces, asimétricas, violentas, que desacreditan otros saberes, otros conocimientos y demás. Entonces, en ese ánimo estamos trabajando, y lo que me parece verdaderamente relevante es cómo Judith viene y nos introduce en lo que es el origen de la discriminación y del racismo, y que esto permea tanto las relaciones entre hombres y mujeres como las relaciones entre diferentes culturas, pero que evidentemente, así como el sistema patriarcal deviene en toda una forma de entender el mundo, este mundo occidentalizado hace exactamente lo mismo con las diferentes culturas. Cuando hablamos de un diálogo intercultural, no es que pobrecitas las personas que son diferentes a la población occidental, sino que tienen derechos y en ese sentido merecen y requieren una formación, una atención especializada desde ahí. Lo seguimos construyendo, pero sí me gustaría que nos vayamos con estas ideas que nos ha provocado Judith desde lo personal, desde nuestra propia historia, después en el entorno donde nos movemos, y desde ahí ir generando quizá más preguntas, más dudas que seguiremos abordando en la siguiente sesión. Y nada más, para terminar, quisiera decirle nuevamente a Judith muchísimas gracias. Ha sido muy provocador, muy interesante, y decirles a todas ustedes que por medio de la plataforma se les hará llegar los acuerdos del día de hoy, que esperemos que disfruten mucho de hacer su videíto o su grabación con una reflexión después de todo esto que hemos enriquecido,
y que también les vamos a plantear cómo quedan los grupos que aleatoriamente se van a formar para que sigan haciendo su actividad. Y nos encontraremos, como bien dijo Rosario, el 14 de noviembre. Vamos a tener un periodo largo, pero nos encontramos el 14 de noviembre para seguir avanzando en estos temas. Ha sido un placer escucharlas a todas y que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todas. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, bonito fin. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.